y señores, bienvenidos a Biosfera Televisión, tiempo de tertulia, tiempo de noticias, de compartir las cosas que están pasando en una jornada, la de este 4 de febrero, en la que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Enseguida vemos unas reflexiones que nos dejó ayer en el programa de Ove Rosa, el magazine de Ove, la responsable de AFOL, la Asociación de Familias Oncomatológicas de Lanzarote, Carmen Arrocha, y que bueno, pues viene a compartir los criterios básicamente todo el mundo, de sanidad, de aquellos que todos los días nos dan consejos acerca de cómo mejorar nuestra calidad de vida, y es que la prevención es la mejor manera de controlar y de prevenir, naturalmente, los distintos tipos de cáncer. Bueno, ahora hablamos de ello. Saludamos antes a Paola Delgado, compañera periodista de redacción. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Lo primero que tenemos que hacer es hoy hablarles, por cierto, de la lluvia, prevenirles, Así lo ha hecho el Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote. Arrecife podría verse bastante perjudicada en las próximas horas. De momento ha empezado a llover ya, pero lo ha hecho por la zona noroeste, la zona de Famara, la zona de La Santa, la zona norte también, la villa de Teguise. Las incidencias de momento son mínimas, porque cuando llueve en el campo pues ya se sabe que es distinto a cuando llueve en la ciudad. Pero atentos, porque al menos hasta las 6 de la tarde podrían darse lluvias importantes en Arrecife y luego por la noche incluso tormentas. Bueno, dicho esto, vamos ya con el resto de cosas de la jornada. Los datos de este día de la COVID. Hoy nos hemos llevado todos, me imagino, los que nos dedicamos a esto de la información, a la hora de trasladar los datos, que no será la gente también del hospital, pues una noticia un poco decepcionante. Sigue incrementándose el número de personas en la UCI, en la UBI. Sí, Jaime, con lo cual, lo hemos dicho muchas veces, es un indicador que mide al final la gravedad de la situación, sobre todo en el hospital, ¿no? Y efectivamente son 21 las personas que están actualmente ya hospitalizadas en la UBI y 33 en planta, con lo cual un total de 54 personas que requieren ahora mismo hospitalización. Y como bien dices, pues el dato más negativo, ¿no?, en este caso es que se han sumado pues esas 2 personas más a la unidad de cuidados intensivos. Es verdad que si hablamos de las frías estadísticas, porque al final, a fuerza de ir dando datos, números, porcentajes, etcétera, pues obviamos que detrás de cada uno de ellos hay una historia humana, la historia de una persona, de un hombre o de una mujer, y de todo, naturalmente, sus circunstancias, que diría el clásico, su entorno, ¿no? Pero si nos ceñimos a las estadísticas, hay una persona más hospitalizada que ayer creo que era una 53, menos, 53 o 54, una más. Es verdad que 2 más en la UBI, que eso es muy mala señal, pero en el caso de personas que se detectaron con positivo de coronavirus, pues ahí vuelve a haber, digamos, un cierto alivio, porque hay muchas más bajas, exacto, muchas más altas que nuevos contagiados, pero el número de contagiados también es importante. Sí, a ver, es cierto que veníamos de 2 días atrás en los que, pues lo comentábamos ayer aquí, ¿no?, que todo invitaba a pensar que continuarían bajando el número de nuevos positivos. Sin embargo, ayer sumamos 53 nuevos positivos, veníamos de 42 y 32, con lo cual se rompió la estadística esa, ¿no?, esa tendencia a la baja, y volvimos a subir. Es verdad que no rebasamos los 1000 casos, todo lo contrario, volvimos a bajar, 922 casos activos actualmente, pero por lo que comentabas, porque también por otra parte se dio esas 61 altas médicas, ¿no?, con lo cual... Es así. Lo que sí nos llamó la atención, dos cosas más en relación a la pandemia, a la crisis sanitaria, a la COVID. Uno, de un lado, el número de brotes que se detectan en Lanzarote, que es importante, no solamente en términos absolutos, sino también en relación a los que se detectan en la comunidad, ¿no? Exacto. En toda Canarias, no quiero equivocarme, pero creo que eran 136 brotes, si no recuerdo mal, en toda Canarias. Bueno, pues 40 se han detectado en Lanzarote, y de estos 40 brotes, los 4 más numerosos afectan a 20, 17, 15 y 12 personas. Recordemos que cuando Sanidad habla de los brotes, o actualiza, digamos, la información de los brotes, lo hace una vez a la semana. Exacto. Y en relación a la última semana, es decir, 40 brotes esta última semana en Lanzarote, y alguno de ellos de 20 personas.
Sí. No estamos entendiendo nada, o muy poquito. No, bueno, lo que se entiende es, y si lo asociamos a lo que comentábamos ayer del número de denuncias que se siguen poniendo, del número de incidencias que se siguen cometiendo, pues hombre, por ahí irá el asunto, ¿no? Sin embargo, Jaime, el número de brotes decían que los más numerosos se asociaban a temas de ámbito familiar y social. Con lo cual, bueno, lo hemos dicho muchas veces, el ámbito familiar hay que tener mucho cuidado, hay muchas ganas de estar con nuestra familia, pero también sabemos y debemos de ser conscientes de que podemos contagiarlos o contagiarnos y que tenemos que mantener de momento esa distancia. Y el ámbito social, pues bueno, puede ser muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, y entre otras cosas, lo que comentábamos ayer de esas reuniones, esos botellones, esas fiestas, con lo cual, pues por ahí va, imagino que irá el tema, ¿no? de todos esos brotes. Alguien que debe saber algo del tema, porque esto no se lanza así alegremente, ha dejado un comentario, hemos podido leer comentarios en el digital, de la índole de diciendo cómo vamos a bajar de fase, y ojito, porque hay gente que está preparando fiestas privadas de carnavales. Eso es alguien que lo tiene que saber, porque vamos, nadie se puede inventar. Sí, y de ahí precisamente hacer un llamamiento a que todo el que sepa, sea consciente de una situación ilegal que se esté cometiendo, llamar y denunciar sin corte ninguno, porque es lo que tenemos que hacer, porque de lo contrario seríamos cómplices de una situación ilegal. Pero sí, yo ya me lo temía desde hace muchísimo tiempo, ya vimos cómo nos tomamos el verano pasado, vimos cómo nos tomamos las Navidades, y yo me temo mucho que los carnavales también van a suponer una fiesta para muchos y van a no pensar precisamente en la gravedad de esta situación, y esperemos que no sea así, pero es lo que me temo, porque seguimos viendo lo de las fiestas ilegales y los botellones, con lo cual en carnavales me temo mucho que va a ser así. Bueno, siempre hay una parte positiva en todos los órdenes de la vida, siempre lo hemos dicho, y nos gusta buscarla también, y además recomendamos que lo hagan. Ya les hemos comentado que cuando se dan los datos y se publican en las redes sociales, siempre hay alguien que salga, no me lo puedo creer, tiene que haber muchos más, es que no hacen PCRs, es que resulta que no trabajan, las denuncias, tal. Bueno, vamos a buscar el lado positivo de vez en cuando, aunque solo sea para caminar por ahí un poco más ligero de equipaje. El dato positivo es el espectacular trabajo del equipo de rastreadores, al menos aquí en Lanzarote, en el área de salud. Hay en fin, no sé cómo es la palabra técnica, pero 85 de cada 100 casos de COVID que se dan en Lanzarote, los rastreadores detectan enseguida a los contactos estrechos y localizan rapidísimamente el foco de ese contagio, ¿no? Sí, y eso es algo muy importante para que no se nos vaya de las manos, para que no se dispersen y para que la pandemia esté dentro de la medida de lo posible, ¿no?, controlada. Y creo que gracias a eso, yo sé que los datos son alarmantes, ¿no?, para cómo hemos podido estar, pero yo creo que gracias a eso no estamos pues con muchísimos más casos activos actualmente, gracias a la gran labor y tan encomiable que han hecho los rastreadores desde el principio, desde el minuto 1 de esta pandemia. Que tú imagínate que encima estuviera todo sin control, o sea, esto sería tremendo. Efectivamente, entonces, y de ahí precisamente la responsabilidad nuestra también de cuando los rastreadores nos llaman, contarles únicamente la verdad, independientemente de a quién afecte, pero de lo contrario estaríamos cometiendo un atentado contra la salud pública y por tanto es muy importante la responsabilidad y lo que digo, contar la verdad cuando los rastreadores hacen su trabajo. Bueno, en unos instantes saludaremos a Australia Navarro, presidenta regional del Partido Popular y parlamentaria regional también de este partido, para hablar con ella, pero un par de minutos para recordar que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el cáncer. Paola, y que Carmen Arrocha, la presidenta de AFOL, que ayer estuvo en el magazín de OVE, coincide en lo que yo creo que es la mejor recomendación que se puede dar en estos casos y siempre y cada día, y es que la prevención es una de las mejores medicinas. Sí, desde luego. Es cierto que quizás el COVID ha desplazado de alguna manera otro tipo de patologías, otro tipo de enfermedades. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y hay que recordarlo. Hay muchísima gente que sigue sufriendo y pasando por esta enfermedad y, como bien decías, la presidenta de AFOL pues nos comentaba que lo más importante aquí ahora mismo es la prevención y que el COVID pues no manche esta imagen y que tenemos que tener en cuenta que hay que seguir atendiéndolos y que la detención precoz, como bien dices, es muy importante, ¿no? Mostramos que realmente lo que queremos es que la gente tenga mucha responsabilidad y que prevenir es lo más importante, porque eso salva vidas. Es el lema con más énfasis este año que nunca. Con esto de la pandemia nos estamos dando cuenta de que el aumento de cáncer es brutal
y que está haciendo demasiados estragos en nuestra sociedad. Por lo tanto, tenemos que seguir luchando para mejorar. Efectivamente, los estudios que se están haciendo a través del SEON y de otras instituciones como la Asociación Española contra el Cáncer y demás, son la verdad aterradores, porque si en un año normal se enferman de cáncer 270.000 personas, pues imagínate que en este año que ha habido 4 o 5 meses en los cuales no se ha podido diagnosticar y seguimos todavía sin diagnosticar esa parte de esa enfermedad y del resto de enfermedades, de patología, pues imagínate la cantidad que se va a aumentar de enfermos. Bueno, la lista de espera ha sido mayor, las primeras consultas desde atención primaria, si no se diagnostica esa enfermedad a la larga, pues ocasiona muchísimo desgaste y no se sabe a dónde se puede llegar. Entonces, todas las cirugías también, porque realmente si todo es COVID, pues todo se va aplazando. Las pruebas diagnósticas también, el ir a la consulta médica, si no tienes una prueba diagnóstica, para nada vas a la consulta médica. Entonces, incluso existen retrasos de personas que ya supuestamente están curadas y que tienen que hacer esas revisiones de los 6 meses, del año y demás, que tampoco se hacen, de que tenemos que seguir previniendo, que de verdad, que salvamos vidas de esa manera. En fin, si nos centramos, como estábamos apuntando, en los efectos de esta crisis sanitaria, los efectos de la pandemia y la presión hospitalaria que ello conlleva, y pensamos solamente en clave COVID, si luego lo relacionamos con las personas, con las realidades, con los enfermos, con los accidentes que pueden quedar fuera o que se les retrasa la operación, todo el ruido que se genera alrededor de esta cuestión, pues todavía nos escandalizaríamos bastante más. La UBI del hospital, lo hemos dicho al principio, tiene ahora mismo 21 personas ingresadas, 21 por COVID. Hay 3 personas sin COVID, de otras patologías o en otras circunstancias, que también están en la UBI. La UBI del Hospital General tiene, por tanto, ahora mismo 24 pacientes. Lo hemos dicho muchas veces, la UBI del Hospital General de Lanzarote, la ordinaria, la de todos los días, si no hubiera pandemia y viviéramos en la antigua normalidad, tiene 10 camas, y ahora hay 24 personas en la UBI. Naturalmente, los planes de contingencia del Hospital General han funcionado a la perfección y están atendiendo a tantas personas, pero para que nos hagamos una idea, o sea, normalmente tenemos 10 camas en la UBI y ahora hay 24 personas en la UBI. ¿Es lo de los panes y los peces? No, es, en fin, a ver, es que encaje de bolillos. Al final todo va en el mismo camino, ¿no? Y es en el de la responsabilidad, porque en cuanto nosotros, aquí el corte de raíz está en la responsabilidad. Si nosotros somos responsables, pues la cosa se estabilizará de tal manera, más allá de las medidas que tomen las instituciones, de la vacuna, que bueno, que estamos viendo que tiene ciertos problemas, más allá de eso, responsabilidad. Cuanta más responsabilidad, menos gente contagiada. Cuanto menos gente contagiada, menos gente tendrá que requerir la hospitalización. Y cuanto menos hospitalizados por COVID, más se podrá atender, por tanto, de manera correcta el resto de enfermedades. Con lo cual yo creo que es que una vez más responsabilidad, ¿no? Bueno. Es de lo que parte todo. Otra de las posibilidades que nos ha dado esta situación, esta crisis sanitaria, a los que nos dedicamos a este oficio de contarles cosas y a los que tratamos de cumplir a rajatabla con los protocolos en esta fase 4 de Lanzarote, y bueno, que no entra gente aquí a los estudios, y que hemos variado la manera de hacer entrevistas y que ahora llamamos, hacemos videollamadas y demás, es que de esta manera nos acercamos también a protagonistas, a personajes que en el día a día pues no están en Lanzarote porque tienen otras ocupaciones, aunque conocen la realidad insular, y aunque de vez en cuando están en Lanzarote también preocupándose de nuestras cosas, que son los líderes regionales de los partidos políticos. En este caso vamos a saludar a la presidenta regional del Partido Popular, Australia Navarro, que nos da un enorme placer pues poderla ver y escuchar. Australia Navarro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Muchísimas gracias. Antes que nada, en fin, ¿cómo está? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo sobrellevan en su entorno político y personal también toda esta situación que se nos está haciendo a Australia bastante larga? Bueno, sí, se nos está haciendo larga, dura, porque echamos en falta lo que es el contacto personal, pero como bien se ha dicho antes, lo importante es la responsabilidad.
Frente al COVID lo que hay que aplicar es responsabilidad, responsabilidad individual y responsabilidad por parte de las administraciones y sobre todo de quienes están al frente de las mismas. A nosotros nos corresponde cumplir escrupulosamente todas las medidas sanitarias que nos impongan, porque está en juego nuestra salud y la salud del resto de los canarios, y por parte de las administraciones pues poner y emplear todas las medidas que sean posibles para luchar contra esta pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. Y en esto sí me gustaría decir, y hablando como estamos de la sanidad en Lanzarote, de la COVID en Lanzarote, que la situación es preocupante, sigue siendo preocupante. Yo no estoy de acuerdo con esos mensajes que muchas veces nos lanza el presidente del Gobierno de Canarias, el señor Torres, como el que lanzó ayer y decía literalmente que ya en Canarias se está doblegando la curva. Hombre, yo creo que esos mensajes deben de ser más prudentes porque pueden incitar a que alguno se relaje y piensa que esto ya lo hemos superado. La situación en Lanzarote, en Gran Canaria, está muy complicada. Las UCI, tanto de Lanzarote como de Gran Canaria, están llenas. Hemos terminado un mes donde desgraciadamente se ha batido récord en número de fallecidos, lamentablemente 100 canarios, y esto todo nos tiene que llevar a la prudencia, a la responsabilidad por parte de todos. De hecho, nosotros entendemos que vamos a esperar a ver lo que dice el Gobierno de Canarias, pero según nos dicen pues todos los técnicos en sanidad que nos asesoran a nosotros, bueno, en principio deberían de mantenerse, ¿no?, las medidas de restricción que se han acordado tanto en la isla de Lanzarote como en Gran Canaria. Si bien se ha mejorado un poquito, Gran Canaria está estabilizada y Lanzarote pues empieza a disminuir, debería mantenerse por un tiempo más para que sea de verdad estas medidas efectivas. Sí. Y saber todos que la luz al fin del túnel es la vacuna. Y en eso, en el Partido Popular, hemos tendido la mano al Gobierno de Canarias. De hecho, mañana mismo presentamos hasta un plan de vacunación con ánimo de ayudar a que no tengamos ningún tipo de sorpresa y nos encontremos con situaciones como las ya vividas, amén de que no hemos tenido pues vacunas suficientes. También quedan todavía por completarse una serie de fases. La de vacunación de los centros sociosanitarios se ha hecho al 100%, pero en cuanto a la sanidad, se ha vacunado, queda una parte todavía de la sanidad pública, y la sanidad privada ni se ha iniciado, quedan más de 5.000 sanitarios por vacunar, y nosotros lo que estamos obsesionados es por conocer y que se nos explique cuáles son los puntos de vacunación que se van a poner en cada una de las islas, con qué personal contamos, porque atención primaria están agotados, y nosotros lo que estamos pidiendo es que se utilicen todos los recursos públicos, privados, militares, todos los que sean, porque para ganar esto hay que conseguir tener vacunado al mayor número posible de población, ¿no? Y el éxito de un plan de vacunación no se mide por el número de dosis, sino por el número de personas que estén inmunizadas. Es el clavo al que nos agarramos, además, con todas nuestras fuerzas, ¿no? Ustedes han dicho, creo que además ha sido usted misma, que el Gobierno de Canarias ha infravalorado esta crisis. ¿A qué se refiere exactamente con esa expresión? Bueno, nosotros lo que hemos visto es que las medidas se toman siempre tarde. Le puedo poner muchísimos ejemplos. Por ejemplo, y valga la redundancia, pues todos los sectores que se están viendo afectados por las medidas que se han tenido que tomar por parte de sanidad. Todos estos sectores, nosotros, el Partido Popular, no sé si se acuerda del famoso plan Reactiva, digo si se acuerda porque ya ni de él se habla. De hecho, nosotros no lo suscribimos, entre varias cuestiones, la fundamental porque entendíamos que no se recogían las medidas que eran, desde nuestro punto de vista, vitales
pues ya desde aquel momento nosotros veníamos hablando y recogíamos en nuestras medidas la necesidad de que a todos los sectores que se vieran implicados, pues tuvieran ayudas directas y también una bajada de impuestos. Lo cierto es que ha pasado casi un año, los sectores están que no pueden más, nuestros autónomos, nuestras pequeñas y medianas empresas, nuestro sector productivo, que son los que de verdad generan empleo, y lo cierto es que ahora, un año pasado, cuando hemos visto desgraciadamente la destrucción de autónomos y que han tenido que bajar la persiana, y las pequeñas y medianas empresas que no sobreviven a esta crisis por no haberse adoptado las medidas necesarias a tiempo. Y es ahora, un año después, cuando el Gobierno de Canarias, que previamente nos había dicho que no al Partido Popular, pues empieza a hablar de un plan de ayuda de 400 millones de euros. Por cierto, un plan que no son 400 millones de euros de ayudas directas a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. En su mayor parte lo que es un aplazamiento de impuestos, pero que en definitiva a final de año los autónomos y los pequeños y medianos empresarios, sin casi haber tenido actividad, se verán obligados a pagarlo. Y solo una pequeña parte, 165 millones, dicen que van a ser ayudas directas. Ayudas directas con una cantidad que nos parece ridícula para el número de afectados, y dos, que además nos parecen inútiles, toda vez que todavía no se han entregado. Y es que los autónomos y nuestras pequeñas y medianas empresas no pueden más, no van a aguantar más. Por lo tanto, estas medidas, si se va a hacer, tendría que ser ya, y para que tenga un mínimo de efectividad, y por supuesto que fuesen cuantía mayor, que fue lo que hemos venido planteando el Partido Popular desde el Plan Reactiva, con nuestra enmienda a la totalidad a los presupuestos de la comunidad autónoma, o incluso con las enmiendas económicas también a dicho presupuesto, pero no hemos tenido ningún éxito. Es lo que lo comentamos esta mañana con Paola, justo cuando, en fin, preparábamos un poco la entrevista y hablábamos o veíamos recientes declaraciones de ustedes. Creo, Paola, que utilizaron la palabra propaganda, ¿no?, para hablar de ese plan de reactivación, ¿no? Sí, exactamente. Comentaba, si no me equivoco, Buenas tardes Australia, que el plan de rescate de Canarias, del que dice ya no se habla mucho, y es así, tiene mucho de propaganda. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Hola, buenas tardes. Bueno, si hablamos de los 400 millones como último de los anuncios del Gobierno de Canarias, me parece un engaño, porque cuando se presentó hablaban de, vienen las ayudas directas a todos los sectores que se han visto afectados, que son todos, por las restricciones. Por lo tanto, un engaño, toda vez insisto que la mayor parte de ese dinero está en el aplazamiento de impuestos, no en ayudas directas efectivas, no en dinero constante y sonante, ¿vale? Para entendernos. Solo una mínima parte, que insisto, nos parece muy, muy pequeña esa cantidad, por lo tanto entendemos que es ridículo. Inútil por lo que tardan. Dicho esto, si se refiere al plan Reactiva de Canarias, nosotros en su momento lo que denunciamos es que no tenía financiación, que era ficticia la financiación, y dos, que no tenía las medidas adecuadas. Y una de ellas, le ponía el ejemplo, es de la que estamos comentando, entre otras muchas, entre otras muchas. Hay para este tipo de ayudas, ¿no?, que por lo que nos comenta llegan tarde y mal según su punto de vista, hay muchas, para estas ayudas hay veces que tiene competencias el Gobierno de Canarias, que puede salir de él, y para otras tiene que pedir ayudas al Gobierno central. Según su punto de vista, ¿se ha exigido lo suficiente desde el Gobierno de Canarias al Gobierno central para atender las singularidades, en este caso de Canarias? Vamos a ver, el Gobierno de Canarias puede directamente, sin pedir permiso a nadie, dar esas ayudas que estamos exigiendo desde el Partido Popular, insisto, desde hace meses. Por lo tanto, no ha hecho ningún gesto para poder ayudar y apoyar al sector productivo. Y el sector productivo, insisto, es el que genera empleo en Canarias. Y a día de hoy los datos son dramáticos, durísimos. Hemos conocido hace 2 días los datos de paro. Somos la comunidad autónoma donde más se ha incrementado el número de desempleados de toda España. En el mes de enero se han incorporado 9.000 y pico personas más al paro. Y a todo esto hay que unirle
los más de 84.000 personas, trabajadores que están en ERTE. Y a su vez hay que sumar los más de 25.000 autónomos que se han visto obligados a suspender su actividad. Es más, en las islas ha crecido el paro un 32%. Estamos hablando de 10 puntos por encima de la media nacional. Y con todo esto no se ha actuado por parte del Gobierno de Canarias. No se ha apoyado a los que generan el empleo en Canarias, con estos datos tan duros. Y dicho esto, el Gobierno de España, otro tanto de lo mismo, otro tanto de lo mismo. Les recuerdo que escuchamos en más de una ocasión a la ministra Maroto que que Canarias podía dar por hecho que iba a tener un plan turístico específico para nuestras islas. No hay que olvidar que hemos perdido más de un 20% de nuestra riqueza, que el turismo es nuestro principal motor económico. Bueno, lo cierto es que ha quedado en nada, absolutamente en nada. De hecho, hoy se va a votar en el Congreso de los Diputados un plan turístico específico para el turismo que ha presentado el Partido Popular. Vamos a ver qué es lo que votan, porque hasta ahora nada de nada por parte del Gobierno de la Nación. Y sobre todo, lo más triste, somos el único país de la Unión Europea, de nuestro entorno, que no ha dado ayudas directas para el sector turístico y todos los sectores que están a su alrededor. Y esto es dramática, la situación es dramática. De hecho, esos números tan fríos que he dado de personas inertes, de autónomos que han tenido que bajar la persiana o personas que están en paro, lo que ha venido es también a que veamos a muchísimas personas en las colas del hambre. Tenemos unas cifras alarmantes de canarios en situación de pobreza y exclusión social, tremendamente duro. Es que tenemos a 100.000 familias con todos sus miembros en paro. Esto es durísimo, durísimo. Y la reacción del gobierno, ¿sabe cuál ha sido? Bueno, pues hace 2 días decirnos además que van a aplazar hasta el 2023 la renta canaria ciudadana. ¿Y para qué excusas se han inventado? No, es que no la vamos a implantar hasta el 2023 de manera total, porque mientras tanto tenemos la renta canaria ciudadana. Mire usted, la renta canaria, mientras tanto tenemos el ingreso mínimo vital, perdón, y la renta canaria va a quedar hasta el 2023 aplazada. Pues ¿sabe usted a cuánta gente llega a día de hoy el ingreso mínimo vital? A 7.000 personas, a 7.000 personas. Y también solo llega a 7.000 personas la prestación canaria de inserción, es decir, lo que se conoce como PCI. Como usted está viendo, la cobertura social no alcanza ni al 20% de estas familias, de estas 100.000 familias que viven en pobreza y exclusión social en Canarias. La última y terminamos. Australia, ya más de índole local. Estamos caminando hacia el Ecuador, digamos, ya de legislatura. En Lanzarote el Partido Popular inició esta experiencia casi novedosa en el archipiélago, al menos en grandes instituciones, de gobernar junto con el Partido Socialista, tanto en Arrecife como en el Cabildo de Lanzarote. Desde la dirección regional, y brevemente, ¿qué balance se hace de este casi 2 años de legislatura? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante destacar la estabilidad que existe en las instituciones, tanto en el Ayuntamiento de Arrecife como en el Cabildo de Lanzarote. Esto es fundamental porque en el momento que estamos viviendo, lo primero es estabilidad, que haya equipos de gobierno sólidos para que den respuesta, ¿no?, a las familias, pero sobre todo a las más vulnerables, a los autónomos, a los pequeños, a los medianos empresarios. Y respecto a la gestión, yo creo que pese a estos momentos tan duros, tan complicados, yo tengo que resaltar la labor que están llevando a cabo, concretamente el Ayuntamiento de Arrecife, con la alcaldesa al frente, con Astrid Pérez, pues desde luego están todo el día tomando medidas para ayudar a los autónomos, a los comerciantes, a los pequeños empresarios del municipio,
ayudando a los niños. Recuerdo que fueron además pioneros en dar los desayunos a los niños, ¿se acuerdan? Cuando el inicio de la pandemia han tomado muchísimas medidas y además adesentando y trabajando y ayudando a que se genere empleo también en el municipio, pues todas las zonas que llevaban años deterioradas en el municipio. Por lo tanto, yo creo que la gestión, todo es mejorable, por supuesto, pero creo que la gestión que se está llevando a cabo, yo creo que responde, ¿no?, a las expectativas y a lo que demandaban los vecinos y vecinas de Arrecife. Y lo mismo puedo trasladar al equipo de gobierno, donde están también con responsabilidades muy importantes compañeros del Partido Popular, Jacobo Medina, entre otros, y creo que también están dando el do de pecho y respondiendo en un momento tan duro y tan complicado para todos los canarios y también, evidentemente, para los vecinos y vecinas de la isla de Lanzarote. Pues Australia Navarro, nos ha encantado charlar este rato con ustedes de las cosas aprovechables, ¿verdad?, que nos deja ese distanciamiento obligatorio, que lo podemos estrechar o acortar a través de las videoconferencias que habrán llegado, ojalá, para quedarse. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, y estoy segura que más pronto que tarde, pues si usted me da la oportunidad, estaremos ahí en Lanzarote y podremos recuperar, ¿no?, ese contacto físico que todos añoramos y que estamos deseando recuperar en el menor tiempo posible. Pero quiero despedirme con ese mensaje con el que iniciamos esta entrevista: responsabilidad por parte de todos, cumplamos las normas que nos imponen las autoridades sanitarias, que es por nuestra salud y por la salud de todos los canarios. Así es, muchas gracias, estaremos encantados de recibirla en nuestros estudios. Buenas tardes. Buenas tardes. Australia Navarro, que es la presidenta regional del Partido Popular, en fin, con esa visión que se tiene, en este caso desde la oposición a nivel regional en torno al pacto, y luego a nivel local, pues desde las tareas de gobierno compartido, tanto en Arrecife como en el Cabildo. Toda la política a veces es curioso. Yo me tendría que apuntar a ver dónde gobierno, dónde no, dónde puedo atacar, dónde no puedo atacar, dónde puedo defender. Sí, en cualquier caso, bueno, en estas circunstancias y en todas siempre hemos hablado de que la estabilidad es muy importante. Y estoy de acuerdo y hago hincapié en una de las cosas que decía de que el presidente de Canarias pues había lanzado ese mensaje, ¿no?, de que estamos consiguiendo doblegar esa curva, y creo que sí que es cierto que independientemente de que sea así, ¿no?, que al final lo que tiene pues es que transmitir lo que está ocurriendo, pero que independientemente de que sea así, hay que tener mucho cuidado con la forma en la que se transmiten esa serie de mensajes, porque a la vista está de que de la mínima nos agarramos y nos confiamos a cualquier cosa. Entonces, siempre que hemos vuelto a conseguir estar estables, pues volvemos otra vez a chafarla, ¿no? En lugar de utilizar esas expresiones de salvar las Navidades, salvar Carnaval, salvar Semana Santa, deberíamos utilizar la de al carajo todo hasta que estemos estabilizados y luego ya... Yo a estas alturas creo que sí, que ya, a ver, sí, ojo, hay que tener algún mensaje de esperanza porque claro, lo último que se puede es perderla, porque ya hemos visto que tiene consecuencias bastante desagradables, psicológicamente hablando, pero también hay que no dar pasos en falso y hay que ser conscientes de la situación. No salvajear. Eso es, esa es la expresión. Ser conscientes de la situación. Bueno, déjame que salude al alcalde de Yaiza, Óscar Noda. Nos damos un garbeo por el sur de la isla para conocer esas administraciones, la que tiene más cerca a los ciudadanos y que no dan avío, me imagino, lamentablemente, de ir atendiendo y de ir apagando fuegos y de ir, bueno, pues aplacando un tanto necesidades de la ciudadanía. Óscar Noda, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nada, ¿ha llovido por ahí, por el sur ya, o todavía no? Sí, de hecho ahora mismo está lloviendo, puedo verlo por aquí por la ventana, lleva lloviendo casi toda la mañana, ha tenido algún paroncito, pero ha llovido bastante, y por la zona de Playa Blanca también, y bueno, se espera algo de lluvia de hoy en adelante y puede que el fin de semana, así que también estamos preparando esos retenes para si vuelve a haber algún tipo de inundación o riesgo, pues que estén preparados y atentos a través de Protección Civil, Parque Móvil y Policía Local para poder atender lo mejor posible esa incidencia. Que vamos, es que se nos junta todo, o sea, no podía llover en otra situación, sino crisis sanitaria, todo el mundo alerta, no nos podemos juntar más de 3 o 4 sin miedo, y nos cae la de Dios es Cristo en forma de lluvias, y tienes que estar ahí en la calle, juntarse 4 o 5, lo que haga falta, vamos.
Sí, la verdad que bueno, la lluvia también era una necesidad después de estos años de sequía, pero bueno, es verdad que viene todo junto, como se suele decir, pero bueno, habrá que batallar como se pueda con ello, lidiar con la situación, buscar el equilibrio entre todo. Como bien comentabas, la situación desde luego es muy delicada, se está destruyendo mucho empleo, muchas familias que han quedado en situación vulnerable. Hay que compensar eso o contrarrestar eso con la situación sanitaria. Desde luego también se ha agravado en bastantes medidas. Ha habido unos incrementos en poco tiempo que no se habían dado prácticamente desde que lleva la pandemia, y sobre todo muchos fallecimientos, y es verdad que el hospital se va llenando y es un síntoma, creo, que más que evidente de que hay que ser responsables, hay que tomar las medidas adecuadas, y ya digo, siempre compensando con ese sector empresarial, comercial, que desde luego lo están pasando muy mal, ya que no hay esa actividad, no está viniendo el turismo como desde luego tendría que venir. Pero ya digo, es complicado, pero hay que seguir batallando, luchando contra esa situación y llegar a esos equilibrios que nos puedan dar pues una tranquilidad más duradera, desde luego, y poder controlar del todo esa pandemia para que nos permita pues volver a la normalidad dentro de lo que cabe. La Policía Local de Yaiza ha tenido mucho trabajo en esta fase 4 a la hora de ir pues detectando comportamientos no acordes con los protocolos establecidos. La verdad, en líneas generales, la población se está portando bien, se está cumpliendo en gran medida las restricciones y las medidas, nunca mejor dicho, que haya que tomar. Sí es verdad que siempre hay algún caso, y aquí desde luego colaboran tanto Policía Local como Guardia Civil en llevar a cabo esa vigilancia, esas inspecciones, y desde luego alguna sanción siempre cae, porque desde luego hay alguna que otra irresponsabilidad. La gran mayoría, ya digo, cumple con las medidas e intenta respetar todo lo posible los protocolos establecidos, pero luego siempre vemos pues alguna fiesta ilegal que se organiza, se actúa, también se ve algún tipo de mal uso de mascarillas o alguna irresponsabilidad en el uso de mascarillas. Ahí también se tiene que actuar. Nosotros hemos lanzado campañas de concienciación por parte del ayuntamiento a través de vídeos, de ir concienciando a la población de que se tiene que tomar las cosas en serio, tomarse la situación en serio, ser responsable. Y luego es verdad que incidencias, a lo mejor como se han visto en otros municipios, a nivel de lo que es la hostelería y la restauración, se lo están tomando muy en serio, están volcando muchos esfuerzos en desinfectar, en poner los distanciamientos, en adecuar las terrazas y las zonas donde se pueda. Desde luego nosotros permitimos la ampliación donde se puede hacer en estas circunstancias del nivel 4, y así pues ya digo, no está habiendo esa incidencia y prácticamente se están tomando bien las medidas. Siempre, ya digo, hay algún irresponsable que hay que actuar, porque desde luego es por el bien de todos, y poder controlar esto lo antes posible para precisamente poder luego trabajar ese sector económico de una forma más ordinaria o normal. Hola, muy buenas tardes, alcalde. Hablaba usted mismo antes de esos colectivos, esas familias que se han quedado en toda esta crisis en situación de vulnerabilidad. El servicios sociales ha sido donde las distintas administraciones han tenido que especialmente pues reforzar, hacer un sobreesfuerzo. No sé cómo está la situación actualmente. ¿Ha aumentado mucho el número de personas o familias que se han quedado en esta situación? Sí, desde luego se ha notado. Hemos tenido que incrementar tanto recursos humanos, reordenando, reorganizando o reubicando personal propio de otros departamentos que tal vez ahora no tengan tanta actividad en ese departamento. También nos acogimos a un proyecto del Gobierno de Canarias en el cual pues era como un plan de empleo, es como un plan de empleo con el cual hemos reforzado tanto psicólogos como trabajadores sociales, asistencia a domicilio, auxiliar administrativo, para, ya digo, poder cubrir más todavía esas necesidades, tener algún tipo de atención, incluso lo estamos planteando para desdoblar los servicios y tener una oficina en Yaiza, que es donde está habitualmente Asuntos Sociales, poner otra en Playa Blanca, para que esté más cerca de esa familia, de esos vecinos. Y aparte esa atención incluso telefónica que estamos planteando y estamos estudiando la forma de hacerlo, para que esos psicólogos puedan atender tanto a familias con niños como a personas mayores, que son también colectivos que lo han pasado bastante mal, lo están pasando muy mal,
y ayudar a esos padres para que precisamente puedan llevar lo mejor posible el tener a sus niños en casa, o que no puedan salir tanto como antes a jugar y demás, y las personas mayores que prácticamente no han tenido esa actividad como la tenían antes, ni siquiera para reunirse con sus amigos, sus allegados, en disfrutar de una tarde de juego de baraja o de juego de bola. Y la verdad que, bueno, pues se va resintiendo ese bienestar de ellos. Y ya digo, sí se ha incrementado incluso la parte económica. Estamos trabajando ya en la aprobación del presupuesto del 21. El del 20 no se pudo hacer, pero tuvimos que hacer modificaciones de crédito para coger de partidas de eventos o de actos culturales, festejos y demás, para poder reforzar esa atención de bienestar social, que desde luego es uno de los pilares fundamentales ahora mismo en esta situación de extrema crisis sanitaria y económica. Porque además lo hemos dicho en numerosas ocasiones, además de atender naturalmente a lo urgente y a lo importante, que ahora mismo coincide que son estas dos cosas, también en el día municipal hay que ir en otros frentes, aprobar el presupuesto, seguir haciendo pequeñas cosas, pensar en el futuro cuando todo esto termine. Ustedes tienen ahí varios frentes abiertos en cuanto a obra pública, pequeña, mediana y grande, que hacen ustedes mismos como ayuntamiento, pero luego también tienen que echar el ojo a las que hacen otras administraciones, el Colegio de Playa Blanca, por ejemplo, o el puerto, ¿no? ¿Qué tal ritmo están llevando esas obras? ¿Están satisfechos? ¿Ven la luz de la obra al final del túnel? Efectivamente, la administración tiene que seguir con sus servicios, ¿no? Ya no solo la obra pública, que no ha parado prácticamente en el Ayuntamiento de Yaiza. Somos uno de los pocos o casi de los únicos que continuamos con obra pública, que al final también es un pilar generador de empleo, es un pilar fundamental ahora mismo, la obra pública y privada, y tenemos que seguir con nuestros servicios habituales, de los servicios esenciales, ¿no? En cuanto a las obras, sí hay algunas que tenemos con fondos propios, como puede ser ese pabellón, el pabellón deportivo con las piscinas cubiertas, que bueno, que va a buen ritmo, va ya con los cimientos levantándose y demás. Con otras tenemos de planes de reasfaltados que se van a iniciar ahora en calle La Molina y plan parcial Costa Papagayo, precisamente culminando las deficiencias que hay en el propio plan y esa calle que es muy frecuentada. Luego tenemos las cofinanciadas con el Estado central, que son el Parque Atlántico, que desde luego sacamos nota y tomamos unas imágenes aéreas que ya va tomando color, va tomando forma. Y luego el vial de enlace que une pues, Avenida Papagayo con salida a FEME, que entendemos que también es una medida para aliviar el tráfico que se suele acumular en el centro del pueblo y desahogar hacia esa zona y tener una mejor conexión. Y efectivamente luego tenemos la construcción del SEO, que desde luego llevamos reclamando de hace tiempo, que es una obra que ha tenido un retraso considerable de cursos. Los cursos empiezan en septiembre e incluso hay que organizarlos mucho antes de septiembre, y lo que hemos reclamado es que se termine cuanto antes. Tuvimos últimamente la visita con la consejera del Gobierno de Canarias y agradeciéndole esa voluntad que ha cogido una persona que ha vivido toda su vida en el sector de la educación y entiende que es algo necesario, y prácticamente la obra pública o la obra civil ya está terminada, ya van a recesionar en el mes de enero, y ya luego queda equiparla con el mobiliario, con las instalaciones de ordenadores y demás. Y luego lo que sí le he pedido es que para no que si hubiese posibilidad de empezar antes, pero teniendo en cuenta lo que ha pasado en sitios como la de Estila, en Arrecife, que se termine todo bien, que esté todo en orden, que esté todo perfectamente calibrado con los suministros y todo lo que tienen que tener, para que empiece por lo menos en este curso no, en el siguiente, en el 21-22, que empiece con todas las garantías. Ahora mismo una obra muy importante que evitaría que muchos jóvenes tengan que ir al de Mácher, al de la periferia del municipio. Movemos con más de 11 guaguas todos los días. Ahora incluso se tuvo que desdoblar, hacer el bachillerato y cuarto de eso por la tarde, con los problemas que tuvimos de transporte. Yo creo que si estuvieran en esas instalaciones lo tendrían más cerca. La gran población está en Playa Blanca, de esos alumnos que se mueven, y el resto de los pagos del municipio, pues yo creo que lo tendrían más cerca de poder ir a ese centro, además de desahogar tanto el Instituto de Yaiza como el Colegio de Playa Blanca, que son de los más masificados, y trabajando con barracones. Y en cuanto al muelle, pues ya se va viendo un poco la estructura de la terminal. Prácticamente estará casi más hacia el 80% de ejecución de esa obra. Estamos pendientes de tener una visita a la obra más actualizada, pero ya en la última que vino incluso un consejero, Sebastián Franqui,
La obra iba con bastante buen ritmo, es lo que siempre hemos exigido por parte del ayuntamiento, y ya se ve, ya digo, levantarse esa terminal que se iba a intentar hacer con material prefabricado para precisamente agilizar la rapidez en terminarla, y esperemos que eso le dé también un empuje y un auge al sector económico con la posible llegada, si las medidas lo permiten, de cruceros de pequeña escala que pueda reactivar, pues, digo, el comercio local, la restauración y en definitiva la economía del municipio. Pues ojalá dentro de poco podamos estar hablando de una mejora económica, primero de una mejora social, de mejora de salud, después económica, empleo, etcétera, etcétera, una mejora en general que ya vamos teniendo muchas ganas, alcalde. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes como siempre, y efectivamente lanzar un mensaje también de responsabilidad, de concienciación y de esperanza, que si todos colaboramos y somos muy responsables en nuestras actuaciones y en doblegar esta pandemia, seguro que vendrán tiempos mejores, saldremos adelante y podremos disfrutar de todo, de ocio, empleo, turismo, de todo. Pues así sea. Muchas gracias, buenas tardes. Y un saludo para toda la gente del sur también. ¿Qué nos queda? Pasar consulta con Saúl, ¿no? Que es lo único que nos queda. Yo siempre cuento los mismos chistes, es que además tengo poca memoria y poca gracia. Las dos cosas que son peores para dedicarme a la comedia, ¿no? Pero en el caso del instituto, del CEO, que será finalmente de Playa Blanca, es que eso es de justicia, no ahora, desde hace ya un montón de años, y el chiste que cuento es que a todos los jóvenes de Playa Blanca, el instituto que les queda más cerca es el de Corralejo. ¿No? Es que, en fin, es un chiste, pero está basado en hechos reales, ¿no? Sí, es así. O sea, que hasta que no esté terminado el instituto de Playa Blanca, en este caso, pues siguen teniendo más cerca Corralejo que el instituto de Yaiza, que es el que está ahí en medio de, bueno, ya de menos nada. Antes era en medio de la nada, ahora ya hay algunas cosas por ahí. Bueno, digo que nos queda pasar consulta con Saúl García, compañero periodista que creo que nos ve y nos escucha ya. ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas. Muy buenas. En fin, que hoy es jueves, cada 2 jueves el Gobierno de Canarias, y todos los gobiernos en realidad, no sé cuándo lo harán los demás, pero cada 2 semanas revisan esto de las fases en las que estamos, de alerta, de protocolo, de todas estas cosas. Decía Australia Navarro al principio de este programa que hasta donde ella sabe, por lo que escucha, por ahí, por esas zonas nobles donde se mueven, no es demasiado probable que salgamos de la fase 4 hoy, ¿no? Bueno, pues si lo dice ella, que debe estar mejor informada, pues probablemente así será. Vamos, no hace falta tampoco ser un gran experto para darse cuenta de que los datos todavía no son nada buenos, a pesar de que llevemos 4 o 5 días, a pesar de que en la gráfica ya parece que el pico, todo indica que el pico se ha sobrepasado, sigue habiendo 50, 40 contagios diarios, y no parece lo más adecuado dar un mensaje de que ya las cosas están bien y vamos a pasar a otro nivel. Así que como mínimo estaremos una semana más. De todas formas, el nivel 4 se diferencia bastante poco del nivel 3, ¿no? En la hora de cierre, básicamente, ¿no? La obligatoriedad de cerrar a las 6 de la tarde determinada actividad comercial o económica, ¿no? Digamos que es un poco lo único. Sí, creo que el toque de queda, ¿no? No creo recordar que era a las 11 y ahora es a las 10. O quizá en el nivel 3 también fuera a las 10, porque la verdad que como saltamos tan rápidamente de un nivel a otro, pues no le daba tiempo a uno a asumir las condiciones de cada nivel. Sí, también es verdad. Bueno, saliéndonos un poco de todo esto de la pandemia, salvo que Paola quiera seguir con el tema. ¿Tú quieres seguir con el tema? ¿Dentro de la pandemia? Sí. Sí, yo quiero preguntarle, tengo curiosidad, y quiero preguntarle una cosa a Saúl, a ver cuál es su opinión. A ver. Y es por en torno al orden de la vacunación. Porque justo antes de entrar veíamos una noticia y la publicábamos en nuestro digital, de que el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza pedía que se incluyese a los docentes o que se le tuviese en cuenta para este orden de vacunación. No voy a preguntar por el tema de los políticos, porque que se han saltado este orden por donde ellos han querido, porque no es tiempo ni lugar para ponernos a soltar de todo por la boca. Pero sí, ¿qué opinas de este orden de vacunación, ¿no? Porque ahora, según qué
qué comunidad pues quiere incluir a unos, a otros. Está la presidenta de Madrid que quiere incluir a los de los bares, restaurantes. Esa sí que sabe, la Ayuso, esa En tiene fin. los bares primero. En cualquier caso, ¿cuál es tu opinión acerca de este tema, Saúl? Tengo curiosidad. No voy a ser tan atrevido para dar digamos, mis prioridades, porque no tengo una base sobre la que fiarme. Es decir, la base que tengo yo para fiarme es la que digan los científicos. Y lo que sí que en este mes para Diario de Lanzarote escribí un artículo sobre la vacunación y estuvimos hablando con Ambo García Roja, que es el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, pero que lleva en Canarias, es el participante en el Plan Nacional de Vacunación por Canarias, el que lleva el plan, ¿no? Y lo que decía es que todavía el Ministerio, en aquellos grupos como por ejemplo trabajadores esenciales o trabajadores de cara al público, aún no está definido qué tipo de trabajadores son, aunque no, la mayoría nos podemos imaginar algunos que probablemente acaben entrando ahí, como trabajadores del comercio, de alimentación, o probablemente conductores de transporte público, policía, bomberos, etcétera, etcétera. Y tampoco están definidas claramente otros grupos. Ha habido una polémica sobre los cuidadores o cuidadoras de los dependientes, que parece ser que no están incluidos, aunque a mí sí que se me afirmó que se vacunarían el siguiente grupo, y por entrar en Lanzarote serán los grandes dependientes, es decir, aquellas personas que no se pueden trasladar a un centro de salud. Se calcula que hay unas 1.000 personas que se les vacunará en su domicilio, tanto a ellos como a su cuidador o cuidadora principal. Es decir, no se vacunaría a los familiares, pero sí a los cuidadores principales, aunque parece que hay una queja de este colectivo de que no se les estaba teniendo en cuenta, con lo cual lo que sí que parece claro es que hay un cierto lío. Yo creo que hay que seguir las pautas que se marquen desde el Ministerio. Después de estos, en Lanzarote, después de los dependientes, serán los mayores de 80 años, después de los mayores de 80 años serán los mayores de 70, después los mayores de 60, y luego entrarán aquellas personas que tienen patologías y los trabajadores, lo que se consideren trabajadores esenciales. Tampoco están definidas esas patologías, y ya vemos que hay debate también en los medios de comunicación, pues que hay gente, igual que algún sindicato de la educación quiere que los maestros y los profesores pasen primero, pues hay asociaciones de diferentes enfermedades que también quieren que se les vacunen. De todas formas, yo creo que es bastante sencillo, vamos a hacer caso a los que saben, ¿no? Desde luego que sí. En fin, y nosotros también podríamos exigir, nuestro gremio, que nos dedicamos a entrevistar a políticos todo el día, los políticos estarían mucho más tranquilos si nosotros estuviéramos vacunados, ¿no? Sí. Porque ellos ya vienen vacunados también, alguno de casa. Bueno, Yo no quería decirlo, pero no quería insistir. Por ejemplo, pero sí. durante la pandemia, los periodistas estábamos calificados como trabajadores esenciales, y yo creo que así tiene que ser también, porque para poder salir, ¿no? y contar lo que pasa. Otra cosa, a la hora de la vacunación, pues probablemente no sea tan... Digo, que decías lo de los políticos que alguno viene vacunado de casa, ojo, porque ahora otro debate es, ¿se le pone la segunda dosis o no? En Canarias ya dijeron que ajo y agua. Pasa que algunos ya llevaban las dos puestas cuando nos dimos cuenta, pero... Vaya. El Comité Español de Bioética dijo que no estaba a favor de no poner la segunda dosis, que a pesar de que la primera se la hubieran puesto de forma irregular, saltándose la que le tocaba, que ya que la tenían puesta habría que ponerla la segunda. Eso es lo que dije.
Se le pondrán de otro tipo, o sea, bueno, sí. Aquellos que no han dimitido, pues porque tienen mucha cara, que ya verán los respectivos partidos lo que hacen, pero que yo creo que las sanciones efectivamente deben de ser de otro tipo, no en este caso que no se les ponga la segunda dosis, porque al final hay que mirar por el bien. Claro, Macho, gracias por decir los que tienen mucha cara, no y los que así bajito, ¿no? No, porque quizá ahí no solo se perjudica, se perjudica más al propio sistema de vacunación o a otras personas que al infractor. Pues así. Pero bueno, que lo que te digo, que hay una lista enorme de políticos que se han vacunado y hay una muy pequeñita, mínima, de aquellos que han dimitido precisamente porque saben que se han equivocado. Así que... Bueno, que creo que hoy, medio lo has dicho antes, sale ya la edición impresa de Diario de Lanzarote, tiene que estar, si no está en la calle, estará a punto de salir en la calle y puede ser que ahí ya se añada, a ver si mañana tenemos más tiempo y lo podemos comentar, los 15 fallos que la Fiscalía ha encontrado, en fin, más notables, más gordos, en la sentencia de Stratus, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Ese artículo que escribe el director del diario, Manuel Ribeiro, sí que trata sobre, o sea, se incluye en la edición en papel, en la que ya la Fiscalía anuncia, todavía no está escrito que se va a presentar ante el Supremo, pero ya están las líneas maestras de lo que va a ser el recurso y bueno, más o menos ya sé, tal y como ya había anunciado en su momento la Fiscalía, no solo es que no esté de acuerdo con la sentencia, sino que considera que hay asuntos que no se han tratado, a los que no se les da respuesta en la sentencia. Y claro, una sentencia puede ser puede ir hacia un lado o puede ir hacia otro, pero lo que tiene que hacer es dar respuesta a lo que se plantea en el juicio. Eso es lo mínimo, ¿no? Y la Fiscalía considera que no se ha dado respuesta a algunos de los delitos que se planteaban y que en el apartado de hechos probados no está suficientemente justificado en algunos casos. Tendremos tiempo de echarle un vistazo y de enterarnos. Yo de pequeño era un flipado de buscar las 8 diferencias en las viñetas esas, en La Vanguardia, todavía sigue, la Place creo que se llamaba, o se llama, o la Place, o como se vaya a llamar, siempre ponían 2 viñetas para buscar las 7 diferencias y vamos, sí. Yo era un flipado de eso y enseguida las conseguía. Lo de las sentencias ya me costaría más, ¿no? pero bueno, el fiscal o la Fiscalía en este caso también son unos linces en eso. Pues nada, Saúl, ya nos vemos otro rato. Pues muy bien, hasta mañana. Mañana, buenas tardes, lo dejamos ya, nosotros también aquí por hoy, mañana regresamos con más cosas, con más entrevistas, con más análisis y a partir de ahora, pues la información en biosferadigital.com. Exactamente. En un rato los datos. Sí. Están esperando que salgamos de aquí para exacto, en muy poquito lanzarlos, ¿no? Los datos, sí, esperemos que lo que siempre decimos, que ojalá sean menos de los que contabilizamos ayer. Ah, sí, es verdad. Gracias, Paula. Buenas tardes. Hasta luego también a todos ustedes. Mañana nos vemos a la misma hora. Buenas tardes.